Hay Vamos allá. una ganga que aparentemente está, los virados, que siguen o han vuelto a utilizar el reggaetón y la música para poder describir las cosas que hacen. Y hoy sale las autoridades federales diciendo que otra vez los virados estaban haciendo performance, o sea, haciendo público en sus canciones de reggaetón las cosas que ellos hacían, las cosas que ellos ejecutaban. C Dobleta, que no es que yo sepa de esta ganga, nada por el estilo, son zonas bien distantes. C Dobleta y John Chimmy también han estado recientemente siendo intervenidos por las autoridades federales, acusados, ambos, uno de ellos es un caso de pena de muerte, que es el caso de C Dobleta. Sí, Sablé de Cara de Carolina y John Chimmy de Llorens Torres. Pues resulta que parte de lo que se está discutiendo en todo esto es que Adolfo, aparente y alegadamente, también usan los videos musicales para, y la música en general, los eventos de música, qué sé yo, para hacer un performance de intimidación. O sea, hacen videos de reggaetón y los utilizan para que los demás sepan las armas que tienen, el poder económico que tienen. Y graban, ponían cámaras de seguridad en los residenciales públicos, las conectaban a sus celulares para dar continua observancia y monitoreo de las situaciones que estaban ocurriendo en los residenciales para así poder manejar. Y utilizaban los videos musicales para enviarle mensajes a los opositores pues, mira lo que tenemos aquí, no te metas con nosotros. Recuerden que los virados esta ganga surge en gran medida después de que al burro se le viraron, por eso se llaman los virados. La organización de Caguas, que el burro dirigía, pues hubo un rompimiento. Recuerden que así también pasó con los uno y los rompe-uno, ¿verdad? Pareciera ser que esto de los videos musicales con este nivel de violencia o este nivel de exhibición de armas, pues no es meramente un imaginario, sino que aparenta ser que hay mucha realidad. De hecho, recuerden, muchachos, que eso se puede usar en su contra, en el tribunal. O sea, eso no es que no se puede usar, se puede usar, ¿verdad? No es prueba prima facie, pero como parte de una recopilación de evidencia se ha utilizado en otros casos ese tipo de música en contra de personas que cantan este tipo de contenido. ¿Cómo tú lo ves, Adolfo? O sea, tenemos la industria ha vuelto a... Porque todo el mundo sabe que el reggaetón, al igual, Mucha parte nació así. nació y así Porque empezó es del la bajo salsa. mundo, seguro. Sí. Sí, eso es verdad. Es Sí. una expresión del barrio. El Buster, Sí. el Junior Cápsula, eso es una, es una expresión Coquito, del barrio. José Luis. Mira, te vas más atrás, Vico sí, y cuando estaba DJ Negro, el asunto de aquella canción famosa que la gente podrá recordarse. Y si usted se acuerda de esta canción, usted tiene que ir chequeándose la rodilla, porque cuando llueve le duele. Cuando Vico sí cantaba Sin Pena, era quizás el momento más underground de ese momento, donde él también establecía y hablaba sobre lo que era la vida en el caserío y demás. Y todo el mundo sabe cómo era que se vivía y en gran medida estaban los Álamos, aquí cerca en Guaynabo, y otros lugares donde podemos decir que el reggaetón pudo haber nacido o que se generó. Y en aquel momento, pues obviamente también habían asuntos donde todo el mundo sabe, donde había estos paris bien grandes en residenciales públicos. Había unos famosos que se hacían en Virgilio Dávila a las altas horas de la noche, donde iban algunos de los reggaetoneros e incluso los mencionaban en sus canciones. Buster, que Héctor lo hablaba sobre cuando él estaba, ¿verdad? Y todo el mundo sabe el resultado de eso. Y también estaba Junior Cápsula, que también sabemos que también tenía esos elementos, pero era como un promotor del grupo, era como un promotor o un financiador de la grabación de ese artista. O hacía esas actividades para que la gente pudiese pariciar y disfrutar en los diferentes paris que se hacían o en los residenciales o muchos de ellos en el Mets Pavilion, bueno, que era donde se hacía. Por si acaso, Chris Yandel
y esto lo dijo el comandante Cruz de la Policía de Puerto Rico, Chris Yandel, cuando fue arrestado, igualmente, este es el comisionado auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía, Carlos Cruz, confirmó que este muchacho de los virados, Chris Yandel, también cantaba las cosas que hacían en los videos. De hecho, cogieron el video mío con él. Yo entrevisté a Carlos Cruz, comandante de la policía, y cogieron en la entrevista el video, el pedacito, y lo pusieron en sus redes sociales, la de ellos. En la del cantante. Sí, como parte de la estrategia de intimidación de los demás. Y Adolfo, te voy a ser bien franco. A veces uno piensa que es mejor que regrese el Buster y Junior Cápsula. Y controle las cosas. Que haya uno grande que le ponga control. Tenemos a una compañera de producción, no sé, ella quiere identificarse porque se identifique. Debería. Es que ella no le gusta salir en cámara. No importa, ella pero debería salir. Sí, te sabe. No. Ella es nuestra productora executive. Mira que estoy hoy con los virados. Te digo el nombre. Así que nada, o sea, la ganga de los virados pero mira, una de las cosas que la gente sabe, los que puedan haber estado de alguna forma, porque esto fue noticia eventualmente, en el caso de John Chimmy, yo recuerdo que hubo un podcast de un muchacho que vino de Estados Unidos, donde hubo que pedirle permiso, y esto lo vio medio mundo en Estados Unidos, un podcastero americano que lo ve mucha gente, donde él vino y había que pedirle permiso a una gente, bla, 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 para él llegar a donde John Chimmy. John Chimmy tenía las armas de fuego frente a él. Y eso fue parte de lo que se ha hablado como parte de lo que ha sido la investigación en su contra, ¿verdad? Más allá de eso, canciones que también se han utilizado o se van a utilizar en su contra, de cómo las traían de San Tomás y la dejan en Puerto Rico. Esas canciones que cualquiera que lo haya escuchado se da cuenta de que eso es así, de que es una realidad, de kilos de la droga y la... Bueno, kilos de perico, la canción de C-Dobleta, kilos de perico, ¿no? Kilos de perico, la de C-Dobleta, la cogemos en San Tomás y la tiramos en Puerto Rico. Esa canción de C-Dobleta también es parte de lo que sería su acusación eventualmente, como de las cosas que más adelante se puede decir. Llegó a un par de entrevistas con marihuana y muchos chavos encima. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, ese fronteo yo no lo entiendo, Jay. Pues yo sí, porque eso fue. O sea, ok, C-Dobleta acababa de ser firmado. Por eso, entonces, pues, porque como... Bueno, pero es que mira, aún así... Es que el hecho de que tú tengas chavos o el hecho de que tú tengas acceso no te hace quitar quien tú eres. No, pero claro, para el dinero. Tu punto es que no tiene sentido que sigan haciéndolo cuando ya acaban de firmar y pueden hacer dinero de otra forma. Pueden salir precisamente de lo que ellos se pueden estar quejando y ellos se barran ahí. Como por ejemplo, y yo creo que son cosas, gracias Juanqui, que para mí es importante que uno debe decirlo. John Chimmy vivía en Llorén Torres. Sí. Su manejador vivía en Llorén Torres hasta el último día, ya haciendo dinero y ganando dinero a través de la música, ¿verdad? Aunque yo pensando, si Luis piensa que Bad Bunny no es música, me imagino que pensará mucho menos que la de John Chimmy lo sea también. Así que si alguien puede pensar que haciendo música o no, pero si no está haciendo música o lo que sea que está haciendo, yo creo que está haciendo relativamente música. ¿Quién tú dices que no? Luis Pavón, que si Bad Bunny no hace música para Luis. No te perdiste nada, es una basura. Imagínate lo que produce John Chimmy y C-Dobleta. Te voy a ser bien honesto. Esto está mal, yo lo sé, pero a mí me gustan los dos. O sea, yo puedo escuchar, no puedo escuchar tanto rato, pero puedo escuchar. O sea, ok, vamos a explicar esto. Lo que uno pensaba o lo que uno piensa es que ellos cantan el imaginario en un mundo ilustrativo. Pero lo que está siendo preocupante aquí es que tanto John Chimmy, C-Dobleta como Chris Yandel, según se alega por las autoridades. Y es el caveat de que Chris Yandel no tiene nada que ver con Yandel. No. Son dos personas totalmente distintas. Por si acaso alguien en el lado. Que es de Calle para acabar de saber. Si alguien en su cabeza lo piensa, no tiene nada que ver. No es de Wisin y Yandel. ¿Verdad? Son que están cantando lo que viven, lo que hacen. Entonces, que es lo que decía Carlos Cruz. Y por si acaso, de nuevo, esa evidencia puede ser utilizada en tu contra. A mí lo que me choca es lo que tú dices, ¿verdad? Son personas que ya lograron un nivel de notoriedad que pueden salir de ahí porque la idea
de tú meterte al mundo narco, que es lo que tú estás diciendo, es bueno, tú te metes a ese mundo porque es la oportunidad que tienes para salir de la pobreza y cambiar tus circunstancias económicas. Que no está bien, pero esa es la realidad de cada cual y ¿verdad? Y lamentablemente es así. Pero si entonces tu punto es que si una vez tú logras el éxito económico o vas a lograrlo, sigues en eso, pues entonces no es un asunto de salir de la pobreza, la crítica social, sino que es un asunto de que eso es un estilo de vida para ti. Y quizá normalizado para ti el ser parte de esa subcultura. Y que te sientes orgulloso de seguir y manteniéndote y de ese mundo. Yo pienso que debería, una vez tú sales ahí, sustituyes. O sea, yo no creo que nadie por gusto tenga que incurrir en actividad delictiva como un estilo de vida. Pero Adolfo, hay muchas personas que utilizan la droga por gusto y no por vicio. De hecho, yo creo que la mayor parte de la gente, parte de lo que aquí se dice, y es una mentira terrible, en mi opinión, y siempre lo ha sido, es que la cultura de la droga en Puerto Rico es de un grupo bien pequeño. Aquí el consumo de sustancias controladas es de gran parte del país. Sí, pero el consumo y la venta, yo pienso que hay... que para poder vender tienes que vender. Sí, pero pienso que el que consume, por ejemplo, cocaína, para sentir el high y durar una noche pariciando, pues ese pues anda en su frenesí. Pero el que la vende por necesidad, el runner, por ejemplo, un runner en el caserío o en el barrio, tú y yo que venimos del barrio, yo no estoy diciendo que yo pertenezco a ese mundo porque no pertenezco a ese mundo. Nunca lo he tenido amigos ahí, yo me crié en la escuela pública y vi a algunos muchachos, perdí varios amigos de ellos. Y lo brutal es que en mi caso, la gente que conozco de ese mundo, que todas eran las personas más decentes. No, tú sabes, yo perdí grande. Dentro de su mundo, no, o sea, las reglas del mundo bajo mundo funciona así. Pero fuera de ahí. Y protegía a su grupo y a su gente. Por eso. ¿Verdad? Y son gente muy decente, muy leal. En ese tiempo no había forma de que existiera un grupo que se llamara Los Virados. No, que virarse. No había forma de que virarse era traición. Sí, porque ya la lealtad se fue al ajuste. Pero, y por eso entiendo lo que tú dices de que si volvieran los tiempos de un Bostel o de un Junior Cápsula, donde había un control de alguna forma. Franco, si tú me das a mí escoger, a veces me hace pensar que es mejor que exista un capo que establezca el orden, porque el problema que tenemos es que ahora mismo es un desorden. Entonces, el desorden es peor que el orden en el mundo, en el bajo mundo. Para fines, ¿verdad? De las personas que no estamos vinculadas en nada de eso y que simplemente queremos tener una vida. O sea, este concepto de que tú tiroteas ahí y pues te llevaste a cinco inocentes, pues eso no pasaba, porque habían unos códigos. Y además de que si no calentabas el punto, vamos, o sea, la razón por la cual los muchachos, no era que había un asunto de decencia, era un asunto de evitar que hubiera una llegada de las autoridades a penetrar en ese punto, porque cuando matas gente que no está vinculada, ahí las autoridades llegan más, calientas el punto y calientas ¿verdad? Y obligas a las autoridades a arrestar gente, o le das la evidencia, ¿verdad? Para arrestar gente cuando haces eso. Se evitaba, ¿por qué? Porque los códigos era, como nadie chotea, todo el mundo callado. Pues tú sabes, se mataban entre las personas que estaban en ese bajo mundo y nadie más, no había forma de procesar a nadie legalmente porque era gente que sabía que nadie iba a hablar. Pero ahora, pues cuando tú ves que se dispara y te llevas enredado a todo el mundo, pues ya no es gente de ese mundo. Y pero entonces, Toledo pues, dijo eso en una ocasión. Sí. Toledo dijo en una ocasión que se mataban entre ellos, que no había por qué tanto preocuparse. Porque si Toledo dijera eso hoy, en este tiempo, ¿verdad? Que en paz descanse. Imagínate tú lo que hubiese pasado. Bueno, pero Adolfo, eso es lo que todo el mundo piensa. Lo que todo el mundo piensa es que el que entra al bajo mundo sabe que las reglas de la calle son esas. Y lo que estamos discutiendo ahora es que las canciones de los virados, según dicen las autoridades federales y estatales, era la realidad de lo que ellos vivían. Y lo mismo con C. Dobleta y los kilos de perico. Y lo mismo con John Chimmy que estamos hablando ahora. El punto es que es, digamos, que se ha vuelto ya no un imaginario de la violencia que yo vivo, sino algo aceptable como estilo de vida, no para progresar y salir de él, sino para que esa es la vida que yo quiero vivir. La cotidianidad. Esa es la palabra. Mi cotidianidad. Y la pregunta ¿es esa la nueva realidad? Y además de eso, pues no nos haría falta mejor un Ángelo Millones, tú sabes, un Junior. El Coquito, o sea, porque entonces igual, ahora que volvemos con Toledo, Navarro. ahí,
¿Tú te acuerdas también que hubo un momento, esto es un poquito también de historia de ese tiempo de Toledo, que hubo reuniones entre precisamente ellos para apaciguar la cosa por un tiempo, porque la cosa Sí. ya está complicada. Eso se hacía, todo el mundo lo sabe. Adolfo, tú y yo sabemos que para tú entrevistar a John Chimmy tenías, como tú dijiste ahorita, había que ir a pedir permiso. Sí. Y todos sabemos que así funciona. Igual que los políticos saben que para entrar residencial Hay que pedir permiso hay antes. que pedir permiso. Para las caminatas. Para las caminatas. Hay que Eso- pedir permiso. Eso es así. O sea, Sí. entonces aquí ve la gente ruborizada cuando el alcalde de Cagua fue grabado diciendo que él tiene que hablar con Peluche o con Cano, no me acuerdo con cuál de los dos era, para parar la cosa, es lo que pasaba por un tiempito porque estaba la cosa mala. Los códigos. Si es verdad que los códigos se han acabado o no, la conferencia de prensa de los federales aparentemente dio una interesantísima información. Laura, cuéntanos, ¿qué se dijo en esa conferencia de prensa de los federales sobre este nuevo sistema o este grupo que guarda, actúa y graba videos musicales para amedrentar y asustar a los demás, etcétera, etcétera? Jay, saludos. Las instrucciones las daba el líder desde adentro de la cárcel. Él tenía su celular, obviamente de contrabando. Desde ahí se comunicaba con todos los integrantes de la ganga. Hacían los conferences con videollamadas también, como si estuviese en la sala de su casa. Hacía videoconference. Videoconference con los otros, con sus subordinados. Imagino que los muchachos de corrección no se enteraban. Ajá, continúa. Sí, no pasa nada allí. Sí. También las transferencias electrónicas de dinero. Sí. Las hacían, sí. O sea, Son hacía modernos, PayPal, ATH Móvil, Venmo, ajá. Estaban en esa. Él daba las órdenes de cómo... Venmo. ¿Te imaginas? Pasaban por Venmo. Robinhood. Bueno. Y por si acaso invertían en Robinhood también. Tenían transacciones en Estados Unidos, así que allí pues, sí se usa el Venmo. Sí. Daba las instrucciones también de cómo funcionaban los distintos puntos de droga que vigilaban desde celulares también. Laura, perdóname, antes de que siga, recuerda que el micrófono en radio y en redes. Es que me sacaste el clandestinaje, acuérdate que yo... Sí. Pero espérate, ok, o sea que ¿cómo fue esto último que tú me dijiste? Daba las instrucciones de cómo operar el micromanaging de los distintos puntos los daba desde adentro de la cárcel. Porque al tener un celular tenían cámaras que se conectaban por internet y podían ver un cámaras de estas circuito. Comerciales de Amazon. Sí. Y desde ahí pues bajaban el software para monitorear si estaba la policía cerca, cómo estaba moviéndose la cosa. O sea, tenían visibilidad de todo el movimiento del caserío, del punto y de los lugares relacionados porque ponían cámaras que compraban y las conectaban a internet y así seguían ellos dirigiendo todo desde la cárcel. Pero hay más. Ajá, cuéntame. También les enseñaba cómo preparar las drogas para la venta. Desde la cárcel. Hay un tutorial. El líder, Efraín Planel Pérez. Drugs for Dummies. Y de ahí pues ya los videos musicales son nada. Espérate. Bueno, está brutal porque la verdad es que nuestro mejor talento trabaja para el lado equivocado. Este muchacho es farmacéutico. Efraín pudo haber sido un doctor en farmacia de ciencia un químico del carajo, ¿sabes? Imagínate, o sea, si tú desde la cárcel sin materiales puedes hacer la química para... Ajá, continúa. Y un prontuario para cómo van a hacer las cosas. Y nada, yo... un prontuario. Y tenía horas de recreo. Ajá. Sí. Había un grupo de trabajo. Y imagino que esto era máxima, ¿no? Sí. Porque nada. Ajá. Y después de 8 horas era doble. Sí aclararon que él está en una cárcel estatal, no federal. Lo dijo Stephen Muldrow. Y algunos de ellos se identificaban con las insignias de LFNM, que es la familia nunca muere, que son las mismas de las FARC de Playita, en San Juan. Que eso es lo que usan los caimanes. O sea que los virados y las FARC tienen... Alguna conexión. Que no especificó Muldrow en la conferencia. Tampoco dio el nombre del sello de la disquera. ¿No? No. Ok. Así que así están las drogas en el 2025. O sea que había una disquera que cogía... Ellos tenían su sello para hacer las producciones musicales donde tú hablabas con Adolfo de que... Ok, había una disquera que tenía esas iniciales, y usaban ese sello. No estoy clara del nombre de la disquera porque no lo especificaron, pero sí era para ellos, para hacer sus producciones musicales, para alardear de sus crímenes y sus movidas. Y entonces cogían los videos y los subían y le enseñaban a los demás la cantidad de materiales que tenían, porque es parte de la forma de intimidar a las otras organizaciones.
Ya, Ujú. este, Mafu Cocamu, se llamaba la fraternidad de ellos. que eso es que cuenta mejor que. Puede ser el chat de educación. Exacto. Exacto. Bueno, el edificio de educación arriba dice el departamento de corrección, así que ya está ahí casi. No, mano. Pero es para que veamos que estar en la cárcel en Puerto Rico realmente no es algo que, o sea, que, pero ahí te das cuenta que es algo que hemos dicho repetidamente, Adolfo. Y yo sé que esto para mucha gente le molesta cuando yo lo digo, pero es para que veamos por qué no le temen a la cárcel. Porque yo puedo seguir delinquiendo. Si es que desde la cárcel yo sigo operando como si estuviera afuera, pues yo sigo delinquiendo, si como quiera que sea adentro, sí. La secretaria Rebeca González de HSI dice que pues, el propósito es eliminarlas, no es darles un cantazo a las gangas, pero si ya esta gente operaba así desde el 2021 en Puerto Rico y Estados Unidos con alguien desde adentro de la cárcel, que te dice ahora que este golpecito. Y otra cosa, usaron, no sé, perdón, ¿verdad? Pero no sé si ustedes se acuerdan de que en otros operativos así, además de la Policía Municipal, usaron la logística de la Guardia Nacional. Ellos colaboraron. ¿Y en qué sentido usar la organización? Logística allí para el operativo en el Bueno, pues imagino, sí. en los distintos residenciales. Se supone que hay ingenieros. Sí, yo pues no fueron sé. dos residenciales allí en Calle. Lo que sí, mira, yo te voy a decir una cosa, Jay, Laura, que me parece interesante. Yo creo que todo el mundo sabe eso que tú mencionas que pasa en las cárceles, Jay. Pero yo no sé si es que yo soy demasiado tonto. Y digo demasiado porque yo reconozco que pues tonto soy. No sé si demasiado. Yo aprendí la linda manita en 5º grado, así que yo sé, tengo mis limitaciones. Sí, No es tan complicado cancelar las señales de celulares en las cárceles. Llamearla. Sí, mira, yo tuve esa conversación desde que era secretario de corrección, el 2005, 2006 por allá, cuando era Aníbal el gobernador. Yo tuve esa conversación. Y desde entonces me decían que era muy costoso y que siempre iban a conseguir otra forma de comunicarse. Y supuestamente costaba $25 millones. Entonces yo dije, bueno, espérate, pero si corrección tiene un presupuesto cuando aquello de como 400 millones, no sé cuánto presupuesto ahora, lo chequeo ahora, pues ¿de qué nos sirve tener gente arrestada si van a seguir operando desde la cárcel como si estuvieran en las afueras? Que lo peor de eso es que entonces no le tememos a la cárcel, porque la cárcel es parte de mi tour del bajo mundo. Yo estoy en un tour. Y en el bajo mundo, pues tengo mi momento de ser runner, mi momento de ser enforcer, mi momento de ser el big shot, mi momento de ser el arrestado, porque parte de la operación, pues estar en la cárcel es un parte del negocio, es parte de la ecuación de ese mundo. Entonces, pues si tú no le vas a temer a la cárcel, si te van a bajar a mínima rápido al par de años, en vez de estar en máxima, si vas a poder entrar y salir a trabajar, porque lo que tú acabas de escuchar, se acaba de pasar legislación para que nuestros confinados entren y salgan de la cárcel a trabajar, para trabajar en trabajos civiles, además de gubernamentales. Entonces, pues sabemos ya que entonces yo no le temo a la cárcel, porque ya yo sé que es parte de la operación de mi vida, parte de la operación del punto, va a seguir corriendo allí. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros legisladores, y lo tengo que decir con nombre y apellido, la senadora Rodríguez Bebe y el senador Rivera Schatz han estado empujando legislación que se ha aprobado por la gobernadora y el resto de la legislatura, que faculta y da derechos adicionales y privilegios adicionales a personas que están en la cárcel. Y yo entiendo perfectamente, yo también quiero que la gente se rehabilite, yo también quiero darle una segunda oportunidad, pero la sociedad tiene que protegerse. Y lo que estamos viendo es que no le temen a la cárcel porque no hay por qué temerle si estar en la cárcel es parte de mi cotidianidad. Mi cotidianidad continúa de una forma. Oye, no es cool estar en la cárcel, no estoy diciendo que es chévere, pero ¿por qué no cooperan con las autoridades? ¿Por qué no? ¿Por qué nos chotean? Como el argot del bajo mundo. Porque es que, pues si mi estilo de vida... Sí, depende de esto y este es. Así yo decidí vivir. O sea, estamos hablando de dos muchachos que tenían una vida garantizada como millonarios en John Chimmy C. Dobleta. De entender, no sé. Garantizada, firmado. Muchachos que iban a echar para adelante. Y decidieron continuar con el estilo de vida porque eso era parte de su psique. Su psique, su persona interna. De hecho, Chimi hizo choliseos. Por eso.
sea, choliseo. gente, cuando tú haces un choliseo, la ganancia de la producción, ¿verdad? No sé si se lo repartían a él, es casi siempre de cientos de miles de dólares. O sea, kilos de perico, vamos a San Antonio, traemos a Puerto Rico, tú sabes. Entonces, pues acabó de firmar. Esa es la tragedia. Y de hecho, en los dos casos hay evidencia o hay rumores en el bajo mundo de que los dos no son culpables, que probablemente los arrestaron como parte de la organización para ver si están dispuestos a cooperar, pero ya tú sabes que no se puede cooperar. Ese es tú acabas de decir algo importante, y es eso, que hay mucha gente que en el bajo mundo, y yo quiero hacer esto porque después rápido piensan, yo no estoy diciendo que yo tengo los contactos más grandes, que yo soy de la calle, no es eso. Es no somos de los códigos. Yo no estoy en el bajo mundo, yo conozco gente allí, me crié en Ato Nuevo, como todo el mundo lo sabe, tú te criaste en Jaguar, en San Lorenzo, tuvimos amigos, pero de ahí a que nosotros seamos, yo no soy parte de ese asunto. Yo sí he escuchado parte de la música de estos muchachos por mis hijos, que también le escuchan y demás. Y me he enterado de lo que sucede y hemos hablado sobre eso y todo eso. Pero, y sé que él vive en un residencial porque conozco a una de las personas que incluso era administrador del residencial y me decía cómo estaban allí, que incluso cómo tenían que renovar los contratos y demás. Que a mí me parece que eso es un error también. Me parece que le están quitando una oportunidad a alguien que sí necesita la propiedad, pero nada, eso es otra historia. Lo que está pasando aquí es que precisamente a uno le han dicho que muy probablemente, dentro de todas las circunstancias, de lo que se asume que se acusa, porque todavía no ha habido una acusación formal contra ninguno de estos dos, por ejemplo, si mal no recuerdo, yo creo que a Dobleta todavía no lo han acusado formalmente de la muerte del policía. Está acusado de otra cosa, de armas de fuego, pero no de la muerte del policía. John Chimmy, creo que ese Dobleta ya sí, pero John Chimmy no. Así que... No sé, pero no sé. Yo lo que tengo es eso, pero anyway. Así que lo que tú acabas de plantear es totalmente cierto con relación a que a lo mejor esta gente ni siquiera son parte del acto, pero de que han estado de alguna manera pululando en eso, o han estado mal parqueados en algún sitio, es evidente. Las armas que mataron a la gente eran las que aparecían en los videos. Exactamente. El punto es que probablemente incluso, y de hecho eso es lo que la gente que conozco, que, ¿verdad? Que me han escrito, yo no, me han escrito me han dicho, no es como que comparto con ellos, que el rumor de la calle es que Dobleta no fue parte de. Y que no estaba allí. Que lo tienen pillado para ver si alguien va a cooperar, porque como saben que había mucha gente alrededor de que tenía vínculos y relaciones con ese mundo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues sí, es lo que yo pienso de Verdejo. Yo, por ejemplo, yo no dudo que Verdejo que la historia no fuera como se contó, pero Verdejo la setió, así que en el mundo del delito, en el crimen, es igual. O sea, el crimen, si tú matas a alguien o sea, tanto es culpable el que mata a la vaca como el que la amarra. El que la amarra la pata, tú sabes. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que la amarra la pata, dice el dicho, ¿verdad? Pues eso mismo, pues sí. O sea, cuando tú cometes un acto criminal o ayudas a cometer, si se te deja a la persona, lo que sea, eres igualmente responsable de la muerte de esa persona a nivel criminal. Aunque no hayas cometido tú el acto. Y en este caso, ¿verdad? Legalmente hablando, ¿verdad? Jurídicamente hablando, lo quiero decir. Que son dos cosas distintas. Que son cosas diferentes. De lo que para ti es el derecho, o lo que debería ser el derecho. O la justicia. O la justicia. O la justicia, o lo que podría ser la vida en sociedad. Porque para mí es importante ese tema, la vida en sociedad, por lo que acabamos de decir. Oye, la realidad de estos muchachos, y no los voy a eximir tampoco, pero la realidad de estos muchachos que han crecido en este mundo. ¿Entiendes? Ellos han crecido con que su cotidianidad, como habíamos hablado, es este mundo, que haya un runner, que le digan tal cosa a la policía, que el punto esté al lado de su casa. Mira, esto que voy a decir yo sé que no es cool. Y me perdonen por Rocky Díaz Olivo, que yo sé que yo dije esto una vez con ellos y se formó. Es que cuando tú ves que el Estado es corrupto, que a los corruptos no le pasa nada, que tú ves, pues, ¿qué tú haces? Pues yo voy a seguir con lo mío. Si total, aquí todo el mundo está en las mismas. Aquí todo el mundo está en el guiso, buscando el guiso, pues esta es mi forma de guisar. Y eso, o sea, y yo sé, no es una justificación que yo uso, ni le doy, pero hay personas que van a buscar justificar su acto. El acto deleznable
que comete, buscan cómo justificar en su mente, en su imaginario, cómo yo justifico. Y cuando tú ves que los alcaldes vienen y hacen lo que hacen y todo el mundo sabe y miran para el lado, y aquí legisladores legislan cosas que todo el mundo sabe y dice, pero espérate, ¿cómo es esto? Pues, y miran para el lado, y cuando tú ves los estilos de vida que no cuadran con lo que se ganan y miran para el lado, pues o sea, se han normalizado. O sea, cuando tú normalizas todas las noticias todos los días, es que la corrupción dejó de ser ilegal. Pues ¿para qué yo voy a ser correcto? Si es que aquí todo el mundo está en esa. Pero, ¿Por qué tanto? Y no todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pero son las noticias. O sea, es el concepto de la normalidad, la normalización. ¿Para qué yo voy a cambiar mi estilo de vida para ser una persona recta si cuando soy recto lo que pasa es que me gano 7.25 la hora, ahora 10.50 y no puedo conseguir casa, no puedo conseguir carro, no puedo conseguir comprarme un celular, no puedo... Pues, mano, ¿sabes qué? Pues para el carajo, porque cuando yo veo que al permiso se le da aquel y aquel no, y se construye para esto sí, para estos no, y todo es por deo y... pues entonces, para yo que quisiera vivir una vida tradicional, una vida pulcra, una vida recta, pues no vale la pena. no, y a veces, no sé si voy a cometer la imprudencia porque pienso que quizás no va a decirlo, pero aquí hubo un tipo que en un momento dado fue alcalde, que se le vinculó también con el bajo mundo. Pues de eso mismo estoy hablando, Adolfo, que tú vienes y eres un corrupto y al año ya estás dando vueltas por ahí, montando otro negocio. Se le juntando con bajo mundo y hasta tiroteo tuvo pues, por eso. Y entonces otro legislador lo tirotearon en la oficina y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Y aquí no pasa nada y todo el mundo mira para el lado y nos hacemos los estúpidos. Y yo, no, ¿qué pasó? Perdón, ¿qué vamos a hacer? Y tú ves que todos los que cogieron los billetes de aquel caso, las cantidades de alcaldes, ya todos están por ahí, ya todos. O sea, ya todos, pues ¿para qué entonces yo no veo una vida recta y pulcra? ¿Para qué yo tengo que salirme de este bajo mundo si lo que yo veo es que al revés, los que hacen las cosas mal son premiados y los que hacen las cosas bien son castigados? Pues la verdad, mira, en este país, si tú te ganas más de 5,000 pesos al mes, ya se entiende que tú estás en el umbral más rico y por tanto hay que darte 33% de tu sueldo. O sea, $1 de cada $3 que llega a tu bolsillo son para el gobierno. Y además de eso, tienes que pagar 11.5% de impuestos. Más tienes que pagar el arbitrio de construcción. Más tienes que pagar la crudita cada vez que eches gasolina. Más tienes que pagar el arbitrio del carro cada vez que compres un carro. Más tienes que pagar todos los impuestos. ¿Para qué? ¿Para que los alcaldes se roben y después cojan un añito de cárcel más nada? Ah, no, pues para el carajo. Pues ¿para qué yo voy a...? Para que, además de que voy a la cárcel un tiempito y sigo operando desde la cárcel y mando el punto y decido y puedo hasta ver lo que está pasando. Es más, hasta estoy chequeando a ver si la jeva mía todavía está, a ver si está con otro. Porque desde la cárcel puedo. Y el legislador que está aprobando la legislación para que yo entre y salga de la cárcel y pueda estar allí. Olvídate, y fiesta, pluma, gay, y no pasa nada. Pues es la verdad, Adolfo. O sea, pero que quede claro que esa es la realidad. Tampoco es que estamos eximiendo que los muchachos estén haciendo las cosas, diciendo que las cosas estén bien, ¿verdad? En ese bajo mundo. Claro que no. ¿Sabes? Por si acaso a alguien se le ocurre pensar de que uno está en esa, ¿verdad? Porque vender droga es una barbaridad. Vamos, y el daño que se le hace a la gente de la sociedad es increíble. Lo que yo estoy diciendo, y yo sé que tú también, había una frase de Ortega y Gasset que decía que es uno y sus circunstancias. Muchas veces estos muchachos han crecido y no lo estoy eximiendo ni lo estoy disculpando, de que realmente ellos han crecido bajo esta realidad y es la única que conocen. Tanto es así que cuando hay uno que sobresale y hace cosas positivas y muy buenas, amén por eso, son noticias. Y esa debería ser la aspiración, pero obviamente no es la norma. Y esas son las cosas que uno tiene que combatir desde antes. Pero cuando tú como Estado actúas de forma corrompida y sin castigo al corrupto y haciéndote el tonteo mirando para el lado, como todo el mundo sabe la verdad, fomentas el que más personas terminen en ese mundo porque se normaliza el que todos están corrompidos. Y eso es una gran mentira, pero es la realidad en el imaginario de quienes participan de kilos de perico. Tiramos en San Tomás y los traemos a Puerto Rico. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.